En la continuación de este primer debate del proyecto de ley de ayuda solidaria que está conociendo el legislativo, vamos a escuchar la intervención del asambleísta Juan Cristóbal Lloret de la provincia de Azuay. En la continuación de esta sesión 666, hasta el momento en las dos jornadas, la de ayer y la de hoy, han intervenido hasta este instante 46 asambleístas. En ese número sumamos al ponente, Juan Cristóbal Lloret. Mi solidaridad con aquellos trabajadores que hoy en su día fueron despedidos en horas de la madrugada, sobre todo a los maestros y aquellos sectores que atienden los programas de alfabetización. Mi solidaridad a aquellos trabajadores del país que hoy, que conmemoran su día del trabajo, han sido despedidos por este gobierno. Quizás de las intervenciones que he tenido la posibilidad de escuchar, vemos cómo se va configurando un consenso para poder aprobar una ley, pero un consenso mayor quizás para que no sea esa ley que envió el oficialismo. Y tanto es así que los propios representantes del oficialismo, incluso de Creo, que son parte también, han planteado que se tiene que hacer unas rectificaciones, incluso al proyecto inicial y más aún al proyecto que está siendo debatido por parte de la comisión que ha sido remitida en función del informe para primer debate. Voy a empezar quizás con el nombre de esta ley, que puede sonar sugestivo el nombre de ley humanitaria. Puede ser sugestivo sobre todo cuando se trata de conseguir los votos. Pero conforme se ha ido evidenciando y se va desvirtuando el fin último de esta ley, porque hemos evidenciado que es muy compasivo quizás con el gran capital, pero implacable con la clase trabajadora del país. Esta ley que dice ser humanitaria, seguramente será humanitaria para la banca, seguramente será humanitaria para los grandes patrimonios y seguramente se considerará humanitaria para los paraísos fiscales, pero es violenta, totalmente violenta contra los trabajadores del país. Y si es que vamos a los temas de fondo, esta es una ley improvisada, insuficiente y una ley tardía. Es improvisada porque no está atada a ningún programa económico, es una ley procíclica cuando hoy se necesita otra cosa, más aún cuando estamos en un momento de recesión. Es una ley con vicios de inconstitucionalidad y aquí es necesario quizás, ya cuando pase este tema, llamarle a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que le rinda cuentas a la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos tratar leyes inconstitucionales, pero sobre todo hay otras leyes en las cuales no se han enviado todavía los reglamentos a las leyes y han pasado ya muchos meses y vemos evidentemente que hay una cierta pasividad de algunos funcionarios de gobierno. Esta ley es insuficiente porque cuando hay una caída de ingresos de cerca de 8.000 millones de dólares, aquí se plantea recaudar alrededor solo de 1.400 millones de dólares. Y es evidente que hay un decrecimiento en función de las proyecciones de la CEPAL del 6% del PIB. Por lo tanto, esta ley es totalmente insuficiente. Pero sobre todo es insuficiente para poder sostener el empleo y es insuficiente para poder generar la liquidez que el sector productivo del país necesita en estos momentos. Y también es tardía, colegas legisladores, señor presidente, porque pese a que la Organización Mundial de la Salud alertó el 5 y el 10 de enero con una serie de acciones que se tienen que implementar a nivel de todos los estados, lamentablemente el gobierno no hizo absolutamente nada. El 10 de marzo el presidente Moreno anuncia al país en una cadena 3 medidas. Desde el 10 de marzo hasta el 16 de abril han pasado 36 días para que sea remitida una ley. Los tiempos del gobierno no son los mismos tiempos que tiene la gente, que tiene la pandemia y que tiene la emergencia. Porque esta ley, para que entre en vigencia y que se pueda tener un efecto recaudatorio, tenemos que esperar hasta el mes de junio. Y la gente y los ciudadanos no pueden esperar hasta el mes de junio, porque precisamente quien ha remitido esta ley nos ha venido engañando de manera permanente, no solo a la Asamblea, sino al pueblo ecuatoriano. Y hay que darnos un baño de verdad con respecto a lo que está sucediendo con el pago y el manejo de la deuda externa. Hay una serie de acciones, sobre todo relacionadas al trabajo del ministro de Economía y Finanzas. El 24 de marzo pagaron no solo el capital, también pagaron los intereses, nos engañaron a todos, empezando desde la propia Asamblea Nacional, porque aquí también estuvo el ministro presente.
Y ese día, el 24 de marzo, marcaron la diferencia entre la vida y la muerte, entre la vida y la deuda, y privilegiaron lamentablemente la deuda. Dijeron que a cambio iban a venir cerca de 2.000 millones de dólares. Bueno, han pasado 37 días. ¿Dónde están esos 2.000 millones de dólares? Y aquí quiero alertarle al pueblo ecuatoriano, porque quizás el compromiso más grave del señor Martínez precisamente es con los acreedores, con aquellos tenedores de los bonos. Tanto es así que según la Bolsa de Valores de Luxemburgo, aquí están algunos documentos, se puede asegurar que el ministro de Economía y Finanzas se comprometió hasta el mes de agosto en pagar cerca de 811 millones de dólares. Entonces aquí ya me queda una duda. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos haciendo los esfuerzos enormes y le quieren meter la mano a la clase trabajadora del país, ellos ya cuentan con los recursos para poder destinar seguramente al pago de esta deuda y movilizar, o si no van a utilizar esos recursos, van a movilizar los recursos que tienen en otras partidas, sobre todo el ámbito social. ¿Para qué? Para pagar esos 800 millones de dólares. Por lo tanto, me parece cívica la posición y saludo la posición de algunos colegas legisladores en el sentido de aplicar lo que establece nuestra ley de la función legislativa y nuestra capacidad fiscalizadora. Hay que avanzar con el juicio político al ministro Martínez en buena hora, y más allá de las banderas políticas, más allá de las posiciones, es necesario fiscalizar el accionar de esas autoridades que han privilegiado sobre todo la deuda y no la vida de los ciudadanos. En buena hora, aquí no hay revanchismos, no lo vean como una revancha. En buena hora que se hayan sumado, y felicito el accionar de algunos colegas legisladores en ese sentido, sobre todo sus pronunciamientos. Pero vamos a los temas que les interesan a la gente. Hoy, 1 de mayo, hay 3 preocupaciones fundamentales que tienen los ciudadanos. La primera tiene que ver con salud. Evitar contagiarse, evitar enfermarse. Esa es la principal preocupación que tiene la gente. Pero también, si es que se enferman o se infectan, la principal preocupación tiene que ver con que en el otro lado, del lado sanitario, tengan un lugar donde llegar, que tengan los implementos, que tengan las medicinas y que tengan cómo tratarles si es que logran enfermarse. La segunda prioridad que tienen en este momento los ciudadanos tiene que ver con la subsistencia. Y aquí lo que buscan es tener los alimentos mínimos para poder alimentarse. Han pasado 45 días de aislamiento social y la gente empieza a tener hambre, colegas legisladores, porque no se han garantizado esos recursos, porque pagaron 324 millones de dólares en vez de sostener la medida, y la gente se siente desolada en medio de la hambruna que genera estar en un aislamiento social. Por lo tanto, esa es la segunda principal preocupación. Y la tercera tiene que ver con el empleo. Garantizar la estabilidad y el sostenimiento del empleo en el Ecuador es fundamental. Son las 3 principales preocupaciones que tiene la gente y sobre las cuales tiene que versar esta ley. Pero las necesidades no son para junio, cuando van a empezar a recaudar esos recursos. El gobierno puede y debía y debe tomar todavía algunas acciones de carácter económico que no necesita de esta ley y que no necesita de la Asamblea Nacional. Mecanismos de financiamiento interno. Incluso otros colegas legisladores de otras bancadas han planteado un mecanismo. Bueno, hay que evaluar si ese mecanismo es el adecuado. Nosotros planteábamos a través de la banca pública que se pueda generar ese mecanismo de liquidez interna para el gobierno. Pero segundo, el manejo del sector externo de la economía, y eso es fundamental. Con todos aquellos sectores productivos que han tenido acercamientos, es necesario, sobre todo con aquellos que se dedican a la producción nacional, es necesario revisar el sector externo de la economía. Por Dios, pongan aranceles, revisen el tema de salvaguardias, revisen sobre todo la salida de divisas, porque en el momento en el cual se maneja el sector del externo de la economía, cumpliríamos con 3 objetivos fundamentales. El primero, evitar la salida de divisas. El segundo, tener una recaudación mayor, ingresos para el fisco. Y el tercero, proteger la industria y la producción nacional. Es fundamental en este momento. Necesitamos ir a una política nacionalista de consumo. Y eso es fundamental, aplicar ese tipo de medidas. Pero el gobierno no le interesa, no le importa y no ha tomado ninguna acción. ¿Qué es lo que plantea esta ley? Esta ley Asambleísta, un minuto. Y somos el gracias, presidente. Y somos el único país del mundo que propone sacarle dinero a la gente de los bolsillos, mientras otros países están aplicando otra serie de medidas contracíclicas. Aquí se está cargando el 65%
en la masa laboral y el 35% en el capital. ¿Dónde está cayendo la factura? En la clase media y los trabajadores. Nosotros no estamos dispuestos a meterle la mano en los bolsillos a los trabajadores del país. Y ¿cómo hemos llegado a este momento? Hemos llegado a este momento precisamente porque han sido 3 años de reducción de la inversión, 3 años de despidos, 3 años de reducciones, la aplicación de políticas fondomonetaristas, y aquí han tenido una corresponsabilidad aquellos que hablan de los 13 años, del correísmo, y en particular al movimiento Creo. Yo les digo, con sinceridad, nos equivocamos a elegir a quien luego nos traicionara y traicionara al pueblo ecuatoriano. Pero ustedes han apoyado a ese traidor. Durante estos últimos 3 años, ustedes han sido copartícipes de esta debacle que está viviendo este país. Ustedes que han aprobado esas leyes, asambleísta, terminó su tiempo. A funcionarios como la ex asambleísta Ana Galarza, que es funcionario de este gobierno, ustedes han sido parte de este cogobierno. Y por último, señor presidente, ya hemos planteado algunas alternativas, y las alternativas tienen que caer sobre todo en la clase privilegiada, en los que más tienen, en los que más ganan. Seguramente ya las medidas que se podrán incluir, yo los haré llegar y lo he hecho llegar también nuestros aportes a través de la comisión. Y finalmente, presidente, hay un artículo que ha causado polémica, el artículo 5º. El espíritu con el cual fue redactado y fue remitido por mi persona, no así el texto está modificado por quien es responsable de elaborar esos textos. Asambleísta, le agradezco mucho. Ha concluido su tiempo en este momento, por favor, ¿sí? Tiene la palabra el asambleísta Ángel Simalesa.